Buenas tardes, nosotros somos alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, plantel 02 Cucatlán, y a continuación vamos a explicar sobre las formas de gobierno. Mi nombre es Hernán Barani y espero su atención. Bueno, pues empecemos primero para decir qué son las formas de gobierno. Las formas de gobierno no son más que la manera y el modo de proceder sobre la Constitución, es decir, la manera que usan los gobernantes para poder administrar y llevar a una población. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la primera forma de gobierno, que es la aristocracia. Esta se define como el gobierno de los mejores. Según Platón, esta era la mejor forma de gobierno, ya que las personas eran las mejores. Las características que encontramos en la aristocracia son, por ejemplo, que el gobierno recae en pocas personas, ya que estas personas, como bien lo dices, son las más preparadas y las que son más capaces de poder llevar el gobierno. También una característica importante es que la sucesión se realiza de manera hereditaria, así como en la monarquía. Los dirigentes, ¿quiénes son los dirigentes que llevan la forma de gobierno llamada aristocracia? Pues son los aristócratas, y estos son los que dirigen al pueblo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la segunda forma de gobierno, la cual es la monarquía. En esta nos dice que el poder recae en una sola persona, sería el rey. Como podemos ver, de sus características más importantes hay un solo líder con el poder absoluto, tiene todo el poder. El rey es el único que gobierna. El cargo se hereda, el rey se lo pasa a su primogénito, es decir, a su hijo, y así de generación en generación. Este rey o monarca va a gobernar desde que es heredado hasta su muerte. Hay tres tipos de monarquías: absoluta, constitucional y parlamentaria. Los dirigentes, como podemos ver y escuchamos hace rato, es el rey. Ese es el que dirige y su cargo va pasando de generación en generación. Bueno, ahora la siguiente forma de gobierno es democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno en la cual las decisiones, ya sea de términos políticos, económicos y sociales, recaen sobre la población. Entre sus características más importantes tenemos que se permite la competencia electoral, es decir, podemos participar todos. Se respeta el principio de la mayoría, es decir, lo que la mayoría de la población diga, eso se va a hacer. Representatividad, que cada, se podría decir, grupo tiene un representante. Aquí en esta forma de gobierno sí son válidos los derechos humanos. La división de poderes es normal en esta forma de gobierno. Las decisiones son tomadas por el pueblo, ya ellos deciden cómo, pero lo que la mayoría del pueblo diga, eso se tiene que hacer. Y según Platón, esta forma de gobierno es el gobierno de la multitud, porque son las personas las cuales toman las decisiones. Los dirigentes en esta forma de gobierno son gobernados por un representante que el pueblo lo elige. Bueno, ahora pasemos a la siguiente forma de gobierno, la cual es la república. Esta es muy similar a la democracia. En esta hay un jefe de estado, el cual es el presidente de la república, que ha sido elegido por los ciudadanos con derecho a voto. También entre las características más importantes que encontramos sobre la república es ejercido por un representante. El cargo es un representante elegido por la mayoría de los ciudadanos. Hay mucha organización en el estado o en el lugar. Existe una constitución la cual respalda los derechos humanos, que igual mencionado con la democracia. Ahí todos son iguales ante la ley en la república. La división de poderes se ve mucho, y que una característica de esto es que el jefe que manda, o en todo caso el presidente, está por un tiempo determinado. 3. Generalmente en la república existen dos tipos. La primera, la presidencialista, que en esta el electorado por un lado escoge al presidente y por el otro a la asamblea.
En estos, pues, como todos, el presidente tiene su función y la asamblea tiene su función. En países que, por ejemplo, México, Estados Unidos, Turquía y pues la mayoría de los países latinoamericanos. Y la siguiente tipo de república es la semipresidencialista. Es muy parecida a la presidencialista, ya que como anteriormente mencionamos, el electorado pues también escoge a un presidente y a una asamblea. Solo que acá la diferencia es que hay una tercera persona, la cual se llama el tercer ministro. Entonces no el presidente tiene todo el poder, sino que se divide. Por último, los dirigentes, pues como ya mencionamos, hay un jefe de Estado, la cual se designa por votación, lo que la mayoría de los ciudadanos diga. Hablemos de la dictadura, la cual es una forma de gobierno en la cual el poder absoluto recae en una sola persona o en una élite. Estas están no tienen leyes, las cuales también les permite tener un control total sobre la población y sus derechos humanos. Es por eso que se dice que esta forma de gobierno es una forma de gobierno muy dura y muy cruel, ya que muy pocas personas pues viven bajo esa forma de gobierno. De las características más importantes que tenemos es que pues tienen un gobierno de facto, hay una ausencia de separación de poderes, también el poder se concentra en una sola élite, como dijimos hace rato, en una sola persona, la cual pues, tiene el poder absoluto de toda su nación. Arbitrariedad, represión de la oposición. Esto quiere decir que aquellas personas que se opongan ante la dictadura van a ser castigados. La relación ilegal. Acá son ilegales los partidos políticos, y algunos ejemplos que podemos tener en cuenta son, por ejemplo, los nazis o Corea del Norte en tiempos actuales. Los dirigentes, pues ya lo dijimos, son personas que pues en donde se concentra todo el poder. Eso sería todo hablando de la dictadura. De parte ha sido todo. Estas son las 6 formas de gobierno que yo les he explicado. Mi nombre es Hernán José Mejía y por su atención muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge José Núñez Peña, del grupo 603. Bueno, a mí me tocó hablar también sobre algunas formas de gobierno. En este caso les hablaré sobre la anarquía. Bueno, algunas de sus características es que la mayoría de los anarquismos se fundamentaban en 3 grandes pilares políticos, como los que tengo presentados aquí a continuación. Entre ellas se encontraba el pensamiento libertario, la abolición de las inequidades, la solidaridad entre los seres humanos. Bueno, ahora les explicaré más o menos de qué trata cada una de ellas. Bueno, el pensamiento literario estaba basado más que nada que es todo lo contrario a todas las formas de dominación y autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cual se opone el Estado, las autoridades y el poder en sus múltiples formas. Pero estos están prefiriendo una sociedad que se regule a sí misma de una manera natural y espontánea. En la abolición de las inequidades, esta básicamente estaba basada en la igualdad, es decir, que es otro cometido anarquista, la cual las jerarquías y las propiedades privadas o otras formas de posesión se veían como inaceptables. Otro sería la solidaridad entre los seres humanos. Esto quiere decir que al haber mayor libertad y la ausencia de leyes, permitirían la libertad de interacción entre las diferentes clases sociales, por así decirlas, la cual conduciría entre ellos la solidaridad, la cooperación. Bueno, ahora hablaremos sobre otra forma de gobierno que es el totalitarismo. Bueno, una de sus características que tengo presentadas acá es que la libertad era muy restringida, además de que los poderes estaban controlados por un único partido, al igual que no se garantizaban las libertades individuales. En el Estado perseguían y eliminaban a las personas que se oponían ante esta forma de gobierno, además que usaban ciertos símbolos característicos.
además de que violaban los derechos humanos, es decir, que no se respetaban los derechos humanos de la sociedad, al igual que los intereses individuales estaban por debajo de los intereses del Estado. También los dirigentes de esta forma de gobierno estaban concentrados en una sola persona, que es muy diferente a la anarquía, ya que la anarquía estaba prácticamente basada en la sociedad misma, ellos mismos se regían entre ellos, y que es muy diferente al totalitarismo, que se concentraba el poder en una sola persona. Como siguiente forma de gobierno tenemos la autocracia. Una de sus características principales es que se basaba en acumular todo el poder político en una única figura. Además que las decisiones y acciones de su líder rara vez se podían cuestionarse o contradecirse, a la vez que no se podía tampoco someterse a una revisión. Además de que no existe ninguna oposición formal en este tipo de gobierno. Además de que la vida de la población suele ser muy controlada. Bueno, sus dirigentes se basaban más bien en un solo en un solo poder político, o sea que recae en una única figura o persona, que esta a la vez se parecía un poco al totalitarismo, ya que también se concentraba todo el poder en una única persona. Bueno, ahora hablaremos de la tiranía. Algunas de las características de la tiranía era que era una de las peores y más violentas formas de gobierno, ya que las principales características de esta era la ilegitimidad, el autoritarismo, la injusticia, la represión, además de que eran abusadores y usaban la violencia. Bueno, la tiranía es como acabo de mencionar, es una de las formas de gobierno que peormente ha existido, ya que por lo cual para poder obtener este poder se basaba mediante sus propios métodos, usando la fuerza bruta y la violencia a mayor escala que en otras formas de gobierno. Además de que los dirigentes de esta forma de gobierno la llevaban a cabo personas que buscaban, bueno, eran personas conocidas como tiranos, y sus métodos de estos se basaban más bien en manipular lo legal, o sea, acabando con todo a su paso para poder obtener el poder. Finalmente, la última forma de gobierno que les voy a presentar es la oligarquía. Bueno, algunas de las características de la oligarquía es que se basaba más en el estatus social, más bien implicada en lo político, en el estatus social político que esta persona presentaba para poder llegar al poder. Bueno, estas lo comprendían más bien los latifundistas, millonarios y algunos dueños de ciertas propiedades que también debían valer mucho. Además de que estas sancionaban la movilidad social, es decir, que si había algún movimiento social para poder sacarlo del gobierno, por así decirlo, estos eran sancionados de una forma brusca, por así decirlo. Además de que algunos de sus integrantes descritos son personas sin éticas ni moral, las cuales, como acabo de mencionar, usan la violencia y la corrupción para poder mantenerse en el poder. Además de que estos se consideraban como primer enemigo de los partidos políticos de la izquierda. Además de que hacían presión económica para poder obtener más ventajas y beneficios de los demás. Además de que estos suponen que el poder es un privilegio obtenido solo por ellos, como lo acabo de mencionar, que usaban la violencia bruta para poder llegar al poder. Bueno, sus dirigentes de estos más bien se refieren a un tipo de gobierno o régimen, el cual estaban dirigidos por una pequeña cantidad de dirigentes. Bueno, esto como le mencioné anteriormente, se basaban más bien en el estatus social, que se conoce como oligarcas.
Bueno, finalmente, como podemos escuchar y observar, tenemos que algunas formas de gobiernos tienen algunas cosas en común, que son, por ejemplo, que son gobernados por un individuo o por ciertos grupos de personas, algunas con diferente estatus social. Además de que algunos se basan prácticamente en el poder adquirido por descendencia, es decir, por familia, además de que algunos obtienen el poder de forma de de guerras, por así decirlo, utilizando la violencia para poder estar en el poder, y otras en las cuales se basaban más bien en un gobierno donde la sociedad podía elegir a sus gobernantes, y otras que estaban dirigidas más bien por personas o algunos casos por Dios, por así decirlo, que es el caso de la teocracia, en el cual el gobierno declaraba gobernar en el nombre de Dios. En cambio, en la anarquía se gobernaban a sí mismas, es decir, entre la misma población se gobernaba entre sí mismas, haciendo, según ellos, mayor solidaridad y equidad entre ellos. Y como lo acabo de mencionar, en la democracia era pedido por el pueblo, es decir, que ponían a un representante del pueblo en el gobierno para que estos pudieran saber lo que pasa en su forma de gobierno. Bueno, ahora hablaremos de algunas formas de gobiernos que se han visto implementadas en nuestro país, que en este caso es México. Algunas formas de gobierno que se han implementado en nuestro país es la república, en la cual se encontraba la república parlamentaria y la república presidencialista. Por ejemplo, en la parlamentaria había una distinción entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, ya que en esta se podía diferenciar entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y en cambio, en la república presidencialista quedaban relativamente unidos ambos poderes, que como lo mencioné anteriormente, es el legislativo y el ejecutivo. Se me olvidaba mencionar que también se encuentra la república unipartidista, en la cual un único partido político era capaz de acceder al poder. De igual manera también existían monarquías, en este caso era la monarquía absoluta, donde estaban situadas bajo el poder de un monarca. De igual manera también se presentaba una dictadura en la cual se utilizaba el terror y las amenazas mediante normas basadas en el castigo.